Ana Naseca, estudiante de cuarto, y Rafael Galdón y Clara López, de tercero de Medicina de la Facultad de Albacete. Nos van a explicar el proyecto SMILE y Teddy Bear, y para ver si cogéis adeptos, ¿no? ¿O no? Pues ya os dejo con ellos. ¿El micro este funciona? Sí. ¿Aquí tienes otro? Vale. O... ¿Nos podemos mover un poco? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, y un aplauso, ¿no? ¿Funciona? Sí. Pues nada, como ha dicho Silvia, yo me llamo Ana. Soy la presidenta de IMSA aquí en la Facultad de Albacete. IMSA, para quien no la conozca, es la Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, que es una federación que existe prácticamente en todos los países. Y bueno, el lema así global de la federación es piensa en global, actúa en local. Y vamos a hablar de un par de actividades que se realizan dentro del contexto de IMSA. Vale, bueno, pues en IMSA se divide en grupos de trabajo centrados en distintos temas. Uno de ellos es SCOME, que es el grupo de trabajo centrado en actividades relacionadas con la educación médica. Una de estas actividades es el Teddy Bear Hospital, Hospital de Ositos, TBH, como queréis llamarlo, del que vamos a hablar ahora más adelante. Y otra de ellas es el SMILE, que a lo mejor ya os suena, sobre todo si sois de Albacete. Hacemos bastante eco del SMILE. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo llevamos a cabo estas actividades aquí en Albacete. En Saucela y Albacete es el comité local que tenemos aquí en la facultad. Y pues nada, las actividades que realizamos aquí en la facultad. Entonces primero van a empezar mis compañeros explicándose el SMILE. Bien, pues como a mí las presentaciones, las charlas en las que solo se sienta y se escucha me parecen un poco tediosas, un poco rollo, me gustaría haceros partícipes de nuestro proyecto. Entonces, levantarme porfa la mano los que seáis de Ciudad Real. Vale, bien. Veo que hay gentecilla. Y levantadme porfa la mano los que seáis de aquí de Albacete, pero que no conozcáis todavía nuestro proyecto. Vale, vale, veo que hay alguno por ahí. Bien, pues, ¿sabríais decirme únicamente con ver la primera diapositiva qué puede ser el proyecto SMILE? O si tenéis algo parecido en vuestra facultad, los de Ciudad Real. ¿Sí? ¿Sabréis decirme algo? ¿Quién quiere hablar? Eso, un portavoz. Espera. Sí, más o menos. Ese es como el objetivo principal, ¿no? Pero a mí me gusta ir como un poco más allá, me gusta extrapolar la mayoría de las cosas. Entonces, decidme si alguna vez habéis hecho una presentación, habéis intentado hablar en público y os habéis trabado, habéis hablado como mucho más rápido de lo normal, habéis, no sé, os habéis quedado sin habla, os habéis quedado paralizados. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os habéis puesto nerviosos en alguna charla? Ya que hacemos un montón de presentaciones a lo largo de la carrera, supongo que en alguna os habrá pasado, ¿no? Bien, pues yo era muy así. Era un chico, bueno, y soy un chico bastante nervioso, sobre todo en las presentaciones con mucha gente, aunque no lo pueda parecer, pero sí. Y yo venía de camino a la facultad y me he preguntado, y Rafa, ¿cómo has hecho tú para poder ponerte menos nervioso cuando hablas en público, cuando estás con mucha gente? Porque yo siempre he sido una persona así. Entonces, a lo largo de diferentes actividades que desarrollamos en el proyecto, hemos visto que se trabajan un montón de capacidades, como pueden ser la expresión corporal, hablar en público,
la improvisación. Entonces, nuestro objetivo principal, como bien habéis comentado y os voy a decir yo, es ir al hospital y ir visitando diferentes habitaciones donde hay niños y hacerles allí, pues, como un poquito juegos, gastarles alguna broma, ir desarrollando diferentes actividades que hacemos nosotros en nuestros talleres y clowns, que ahora os explicaré, y dejarlos contentos por unas horas para que su estancia en el hospital pues, se haga más amena. Bien, en primer lugar tenemos los clowns y ahora se escucha mejor, ¿no? Tenemos clowns de improvisación, tenemos cuentacuentos, tenemos también trabajos en grupo, tenemos actuaciones, tenemos clowns de mímica, que algunos no los hemos hecho todavía, por lo menos yo, pero muchos sí que los hemos desarrollado. Y, por ejemplo, en cuentacuentos y tal, nos reunimos en una sala, por ejemplo, elegimos mediante grupos, porque nuestra manera de trabajar es en grupo, nos dividimos y elegimos cuentos. Entonces, luego hay uno que va contando el cuento y los demás van actuando. Yo siempre había pensado, antes de unirme, que sería súper difícil y no sé, que no valdría para ello. Pero nada más lejos de la realidad. Yo os animo a que probéis a cualquier tipo de clown, si en vuestra facultad se realiza, porque no lo sé. Y si todavía no habéis probado aquí, que vengáis. Nuestras segundas actividades son talleres en las que desarrollamos más otro tipo de habilidades y no tanto la expresión corporal. Por ejemplo, magia, globoflexia, malabares, que aquí tengo otra pelota, para quien la coja, y talleres de pintura, por ejemplo. Y luego todo esto lo llevamos al hospital y allí hacemos diferentes actividades para los niños. Bueno, y ahora voy a continuar yo con esto. Y bueno, como ha contado Rafa, una de las oportunidades que ofrece el SMILE es desarrollarse pues, en unos ámbitos de la facultad que no están muy relacionados, porque a mí si me dices cuando voy a entrar aquí que voy a aprender a hacer un perro con globos, digo, pues no. Pero es una forma de aprender y estar rodeada a la vez de personas de distintos grupos. O sea, a mí la oportunidad que me ha dado estar aquí es poderte relacionar con personas de primero, de segundo, también más mayores, que al final te pueden ir contando sus experiencias, que si no hubiera estado aquí, realmente tú te limitas a tu clase, a tu grupo, a estudiar, y son actividades que se realizan en la misma facultad donde estudiamos, que son muy enriquecedoras. Y aparte, bueno, esto lo hicimos el año pasado, unas casas rurales, que se hizo también a nivel regional, vino gente de Ciudad Real y de Valencia, y entonces también es una oportunidad, pues eso, de conocer a los de otros cursos en un ambiente más de convivencia, de risas, pues hicimos una fiesta de disfraces, hicimos también diversos talleres para conocer, porque IMSA engloba muchas cosas. Ahora os estamos contando 2 proyectos que lleva IMSA, pero es muy grande, entonces es una oportunidad de conocerlos todos, y eso, nos fuimos un fin de semana, nos lo pasamos muy bien y también aprendimos mucho. Y ahora la parte como más visible, que es la que habéis comentado, es ir al hospital, y es como el objetivo fundamental de este proyecto. El paso previo, que son los clowns y los talleres, son muy importantes porque tú puedes decir, vale, es ir a la habitación de un niño y hacerle reír, pero también tienes que ir un poco, hace falta un poco de preparación. Entonces, pues bueno, nosotros nos solemos organizar, hacemos un calendario por los cuatrimestres con las personas que van a ir, solemos ir los lunes y pues eso, pasamos la tarde en las habitaciones de pediatría y pues hacemos globos, bueno, pasa. En plan, así.
Estas fotos, bueno, son la mayoría de antes de la pandemia. Ahora, por ejemplo, hemos introducido el decorarnos las mascarillas y eso, pues que hay que ir innovando, también ha cambiado un poco la forma. Ahora pasamos en grupos más pequeños y eso también te permite conocer más a personas con las que igual no eres tan amigo, que conoces de verlo en un clown una vez y ya pues pasas una tarde haciendo reír a los niños, también te llevas experiencias y eso está muy bien, ir al hospital. Y luego tenemos un especial Navidad que pues nos disfrazamos de reyes, de elfos. Y entonces, por ejemplo, este año lo que hicimos fue una parte fue a la parte de pediatría y pues hicieron a los niños pues la lista de regalos, de qué deseas por Navidad. Y también yo personalmente fui a la parte de oncología, que a veces también nos dejan ir, que claro, ya es otra visión distinta porque nosotros vamos un poco preparados para pues ir con niños y todos los clowns de improvisación y tal van un poco para eso. Entonces también estar con personas pues más mayores la mayoría y que es más pasar el rato y que te cuenten pues cómo se encuentran, algún chiste, les cantamos algún villancico y también está muy bien. Y bueno, esto es un poco de publicidad. Nosotros al final no tenemos subvención y tampoco sacamos dinero de ninguno, entonces nuestra manera de pagar pues el material de pinturas, de globos, de papeles y eso son camisetas que tenemos del Smile y chapas. Entonces, si alguno está interesado. Y bueno, también si no aportáis de manera de dinero, tenemos redes sociales donde vamos comunicando lo que hacemos. También supongo que los que estáis aquí en la facultad habréis recibido los mensajes de cuando hacemos clowns y actividades. Entonces, os animamos a probar un día, que yo creo que los que prueban siempre luego vuelven a repetir. Y entonces, esos son nuestras redes sociales. Si queréis hacer una foto. Sí. Si alguno de los que está aquí de Albacete se quiere unir ya al grupo con ese QR, entra directamente al grupo de WhatsApp y ya pues empieza. Que estamos preparando ya el siguiente. Vaya. Bueno, pues se volverán a mandar las invitaciones, o si alguien está interesado, se lo podemos mandar. Y ahí pues ya son fotos distintas que no es con el disfraz de payaso. Pues nada, yo antes de hablar del Teddy Hospital, nada, también comentaros, animar otra vez a que probéis los clowns si no lo habéis hecho ya. Yo personalmente soy una persona introvertida, que me hacía como muchísima ilusión probar el Smile, que decía, buah, yo en una clase con gente que no conozco haciendo el tonto. No. ¿Qué pasó? Yo fui y probé y me morí de la vergüenza. Y lo sigo haciendo, en verdad, pero cada vez un poquito menos. Entonces también que os animéis, si es algo que también nos saca un poco de nuestra zona de confort y que te obliga para bien a conocer a gente de otros cursos y de otras clases. Entonces nada, pues eso, que os espero allí. Y nada, ahora os voy a hablar del Hospital de Ositos. Voy a hacer la misma pregunta que con el Smile. ¿Hay alguien que lo conozca? ¿Os quieres contar de qué va? Espera, te paso el micro. Perfecto. Creo recordar que iban como a guarderías o cosas así, o sea, era con niños pequeños y con unos ositos de peluche que creo que hay el nombre, pues trataban de acercarse un poco al tema de cuidados, de curas, perder un poco el miedo a ir al médico. Dale, el otro parece igual. Se ha apagado el foco. Sí, pero mi batería. Lo va a explicar ya mejor. Pues que, digamos, con la excusa de los ositos, que es como un peluche, una mascota muy mainstream para todos los niños pequeños,
Pues desde, no sé, lo que me acuerdo que de hace muchos años que él era estudiante, pues como perder un poco el miedo a ir al médico con el tema de las curas. Yo creo que también inculcar el tema de la importancia del cuidado, no sé. Yo creo que el Teddy Bear funciona como un objeto de proyección de muchas cosas. Eso es lo que recuerdo. Es que esto fue a lo mejor hace 10 años. Sí, es básicamente eso. Me va a ahorrar la explicación. Pues nada, como he dicho, el TVH es un proyecto de IMSA y como tal se realiza en un montón de facultades de España. Entonces estos son algunos ejemplos de Cádiz, Zaragoza, Salamanca, para que veáis un poco la presencia que tiene IMSA, ¿no? Y estos proyectos en España. Entonces, bueno, aunque ya me han ahorrado el trabajo y os he explicado en qué consiste, aquí en Albacete se han hecho en total 7 ediciones del Hospital de Ositos, todas prepandemia, estamos intentando volver a hacerlo ahora y básicamente eso, es ir por ejemplo a un colegio o en otros sitios de España lo que hacen es que preparan distintas estaciones en el hall de la facultad, por ejemplo, y vienen los niños o si no van directamente ellos una mañana o una tarde con los niños a un cole. Entonces preparan distintas estaciones con distintas actividades, por ejemplo, nutrición, médicos de ositos, cirujanos de ositos, cuerpo humano. Ahora las explicaré un poco más. Y los niños van pasando por cada actividad y la idea principal es acercar la medicina a los niños. Es decir, que también que los niños le pierdan el miedo de ir al médico, ¿no? Porque pues, de pequeños vas al médico, ves ahí una figura enorme con una bata blanca y dices, uff. Encima luego te ponen una vacuna y dices, jo, encima me ha hecho daño. Y al final pues, se le coge un poco de miedo. Otro de los... Pasa al anterior, por favor. También obviamente por la idea de dar información a los niños básica sobre un poco cuestiones sobre la salud del cuerpo humano, por qué es importante cuidarse, por qué hay que lavarse los dientes, por qué nos ponemos vacunas. Y el tercer objetivo, y uno de los mejores, es pasarlo bien. Y una vez hablando con unos compañeros de esta actividad, me comentaban que cuando ya lo hicieron, al terminar la actividad se quedaban como un poco mirando la clase, mirando las conclusiones y se dieron cuenta de que no sabían quién lo estaba pasando mejor, si los niños o nosotros. Entonces, estas son algunas de las actividades que se realizan. Aquí en Albacete cuando se ha hecho se hacían 5 estaciones, una de cuerpo humano, donde se cogía pues, un muñeco gigante, se preparaban las distintas partes del cuerpo, los niños las iban pegando. Defensas, para hablar un poco de lo que he comentado, ¿no? De cómo funcionan las vacunas, por qué no la ponemos, qué son los antibióticos, qué es esto de las resistencias. Nutrición, igual parecido, se hacía una figura gigante con la pirámide alimenticia, los niños tenían que ir pegando los alimentos según pues, su importancia en la pirámide, ¿no? Le explicábamos pues, por qué hay que comer más de unos, si se come menos de otros, también se hablaba sobre higiene dental, ¿no? Porque es importante lavarse los dientes. Y quizá la más chula era cirujanos de ositos y médicos de ositos. Esto ya era convertir a los niños en médicos. Los niños se vestían con batas, con gorros, les enseñaban a ponerse una mascarilla y nos poníamos a curar a los ositos. Entonces, pues por ejemplo, se enseñaba a los niños a ponerle una venda al osito o a operar al osito si se ha roto un hueso, se llamaban también figuras de huesos. Realmente era es un poco las actividades que queramos un poco para la imaginación de cada uno. Construimos nuestra propia máquina de rayos X y realmente las actividades son un poco las que queramos hacer. En otras facultades de España hacen actividades distintas. También se puede hacer, por ejemplo, un stand sobre cómo actuar en emergencias, enseñar al niño que tiene que llamar al 112, que tiene que buscar ayuda, que si alguien se está atragantando tiene que animarle a toser. Son las actividades que queramos cada uno. Y bueno, ¿cómo nos organizamos para hacer esto? Yo creo que quizá tiene un poco más de trabajo que el Smile, que lo tenemos ya como muy... Nos hemos habituado mucho a realizarlo. El TVH, generalmente lo que se hacía igual, se pasaba un form para que la gente está interesada en participar y generalmente participaban pues 12, 15 personas y se quedan unos cuantos días, 2, 3 días para organizarse en grupos, preparar las actividades que se quieran realizar, comprar todo el material. Luego habría que hablar con los coles para ver qué día les viene bien, qué condiciones nos ponen. En este caso, por ejemplo, no se hizo en un cole, sino que se hizo en colaboración con Cáritas
que es otra opción también, colaborar con otras asociaciones que estén interesadas en que este proyecto lleve a determinadas personas. Incluso también es un proyecto en el que se puede realizar en conjunto con estudiantes de farmacia o de enfermería, porque al fin y al cabo pues, todos vamos a ser sanitarios y la actividad está enfocada a eso. Y bueno, como he dicho, llevamos unos años sin hacerla, pero estamos intentando reactivarla. Tenemos coles que estarían interesados también en hacerla. Entonces os animo, pues si alguno le interesa la actividad y quiere ayudarnos a organizarla, que nos busque. Y nada, os dejo por aquí otra vez el contacto. El Tediver como tal no tiene una cuenta de Instagram, está en la cuenta general de IMSA aquí en Albacete, que para cualquier pregunta o lo que sea, pues ahí estamos. O si no, por el pasillo cuando nos veáis, también somos todos muy majos y nos podéis hablar. Y si no queréis comentar algo más, aplausos. Perdón. Y nada, ya si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si alguno está interesado en meterse en el grupo de Smile, que el QRNS no funciona, que nos lo diga y lo pasamos otra vez por los grupos. Cualquier cosa que nos queréis comentar, si os ha gustado, si os ha parecido un rollo. Aceptamos críticas. No tenéis opinión, también vale. Sí, con la pandemia pues tuvimos que parar en general las actividades y luego para retomarlas ha sido un poco difícil porque, por ejemplo, la gente que hizo el TBH, ya algunos han graduado y otros están ya en el último curso, en sexto. Yo lo conozco, pero no he llegado nunca a realizarlo porque me pilló yo recién entrada en la facultad. Entonces, pues a reactivarlo sin gente que controle mucho está siendo un poco complicado. Y también a veces pues por horarios, ¿no? Que cuesta que encontremos todos un día que nos vengan ya a todos los cursos. Pero bueno, que es muy viable. Vale, bueno, aquí en Albacete no tenemos cuota de socios. Es verdad que en otras facultades, un poco para financiar todas las actividades que se hacen en IMSA, pues piden 2 euros, 5 euros, 10 euros para los socios y así pueden participar en todas las actividades que se hagan a lo largo del año. Aquí un poco porque no teníamos tanta participación, no tenemos cuota de socios para fomentar un poco más que la gente participe. En cuanto a gente que tenemos aquí, pues eso también es un poco difícil de estimar porque, por ejemplo, hay gente que no está implicada en todas las actividades de IMSA, pero sí lo está en el SMILE. El SMILE es la actividad que más tirón tiene aquí. Y a lo mejor puede haber 30 o 40 personas en el SMILE y no todas ellas están activas en el resto de actividades de IMSA. A lo mejor en IMSA 15 personas, unas más activas que otras. Pero yo creo que sí. Tasa de reposición, pues el cambio generacional se hizo el año pasado. El año pasado, al principio del curso estaban poquitos, quedaba ya gente de sexto, había a lo mejor 7 o 8 personas activas. Y el año pasado sí que hubo un buen cambio generacional porque fue el primer año después de la pandemia que hicimos muchas actividades, nos fuimos de casas rurales y fue cuando estas 15 personas a lo mejor nuevas nos metimos a tope con IMSA. Yo entré el curso pasado en septiembre, que yo conocía IMSA, pero bueno, sí, existe. Y en un año pues nada, acabé organizando actividades, acabé siendo la presidenta. Este año estamos un poco justo. No hemos conseguido captar a mucha gente nueva, pero bueno, estamos intentando. Y es verdad que IMSA en Ciudad Real, si no me equivoco, se disolvió el año pasado por falta de gente. Sí que hay un par de personas que están activas en IMSA Ciudad Real y que lo que han hecho es que se han unido a nosotros. Y por ejemplo, hay un chico que está, un estudiante de último año en Ciudad Real de sexto, Edu, que está en IMSA, participa en actividades con nosotros, está incluso realizando actividades a nivel nacional en IMSA. Entonces también para la gente de Ciudad Real, que a lo mejor decís, es que nosotros no lo tenemos en Ciudad Real, siempre estáis a tiempo de reactivarlo. Si queréis informaros, Edu estará encantado de contaros todo lo que queráis, estará deseando que haya gente que se anime en Ciudad Real a organizar estas actividades. Y poco más. Pues yo me ha encantado, la verdad.
y os felicito. No sé por qué se os ocurre hacer todas estas actividades y dedicar vuestro tiempo y encima poner el dinero, porque no tenéis subvenciones ni nada de eso, por ejemplo. Yo creo que es muy bonito ver cómo los niños se ríen. Pero conforme vamos teniendo más años, vamos perdiendo la capacidad de reír. Lo digo porque yo soy traumatólogo, entonces trabajamos mucho con abuelos, sobre todo abuelas. Y a las abuelas les encantaría veros por allí. No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero me imagino que eso, adaptado a su edad, a nuestras, que son vuestras abuelas, porque son las que se nos caen y se nos rompen y las tenemos que operar, estarían encantadas de veros. Simplemente lo dejo ahí y bueno, pues eso. Nada, solo quería decir, bueno, muchas gracias. Es verdad que a principios de este año se planteó la opción de ir a la planta de geriatría, porque no sabíamos aún si nos iban a permitir a pediatría, entonces sí que se planteó intentar ir a geriatría, pero al final es algo que hemos dejado y yo creo que estaría muy guay, ¿no?, intentar ir a geriatría. No sé. Yo creo que en algún momento se ha propuesto, no sé si ha salido al final, pero creo que el año pasado sí que lo comentamos. No sé cómo se podría hacer, porque ya los del año pasado, como no están, porque eran los de sexto, a mí personalmente sí que me gustaría lo que has dicho, porque considero que reírse es de las cosas más importantes de la vida, porque va unido a la felicidad, entonces yo soy muy partidario de hacerlo. Y nada, sí. A ver, lo más similar es Onco, que sí que hay mucha variedad de edades, pero estuvimos con bastantes personas mayores y ya solo el rato de que te estén contando de, ay, pues yo tengo familia aquí y tal, ya, o sea, se nota y son más agradecidos que los niños, hay que decirlo. ¿Alguien más? Habéis sacado una foto donde había un abuelo. En una de las fotos había un abuelo. Bueno, es igual, si no, no hace falta que lo pongas. Los abuelos también les gusta. Estaba un abuelo acompañado. Bueno, estaría por ahí. No creo que fuera vuestro grupo. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí hay un abuelo. Y ese está encantado. Está callado porque dice, claro, no vienen por mí a lo mejor, pero ese está encantado. Si ahora piensas que ese abuelo puede tener la cadera rota en la primera planta y lleva varios días sin moverse y está que se le ha hundido el mundo, pues a lo mejor podría ser. En fin, es una cosa. Yo lo digo porque es muy bonito ver sonreír. En la pandemia, que empezó oficialmente en febrero o marzo, hemos pasado una época muy mala. Yo recuerdo personalmente la experiencia de, en junio, reconocer que llevaba 3 o 4 meses sin sonreír. Y yo no estaba enfermo, tenía la cadera rota ni tenía ningún tipo de cáncer. Entonces, ¿cuánta falta hace reír? ¿Cuánta falta? Así que enhorabuena y bueno, pues ahí está. Bueno, solamente quería preguntar, ¿a los guachis no habéis pensado nunca si juntaros con los guachis o hacer cosas con ellos? Los guachis son profesores de oncología, profesores de hospital, donde dan clases a los pacientes de oncología pediátrica mientras están en toda la estancia, que hacen madres y pacientes, nanos con cáncer. También hay alguna que otra estudiante en la asociación. Y entonces lo que hacen es también algo de clown y también funciones. En el Teatro de la Paz hacen funciones de baile, cantan y no, o sea, no tienen que saber cantar, ¿no? Sino van ensayando y algún investigador de aquí de la facultad también es socio de los guachis y pienso que podríais hacer cosas súper chulas juntos. No sé. Yo lo veo muy buena. Es verdad que
Realmente como porque a la planta de pediatría pues van prácticamente cada día distintos grupos a hacer actividades con los niños, entonces yo creo que al tener como cada grupo asignado un día distinto, nunca hemos llegado a coincidir o a plantearnos la opción, pero es verdad que sería muy guay. Y que yo creo que las dos cosas, tanto el asistir a otras plantas del hospital como la idea de colaborar con nuestras asociaciones, son muy buenas ideas y cosas que podemos intentar llevar a cabo este año o el que viene. Así que gracias por las ideas. ¿Alguien más tiene ideas? Pues si no, si queréis dejamos de daros la lata. Pues ya que no lo habéis dicho vosotros, lo digo yo. Yo cuando mi hijo empezó a estudiar en esta facultad, hace muchísimos años, yo siempre le preguntaba pues qué había hecho, no sé qué, y recuerdo que en esa primera semana en la que todo el mundo le explicaba todo, pasaron compañeros de otros cursos explicando lo que era la IMSA. Y yo, de todas las cosas que me contó, solo recuerdo esa. Porque le dije, uy, qué interesante, a eso te tienes que meter. Y yo, que soy una madre un poco directiva, termino diciendo, a lo que voy. O sea, me sorprende que, por ejemplo, habiendo facultades hace tanto tiempo en Ciudad Real, pues nadie esté... Yo no conozco muy bien a nivel interno cómo funciona esa asociación, pero se me ocurre que tener una asociación internacional de estudiantes de medicina, no solo con las actividades que se puede hacer en el entorno cercano a cada facultad, sino también la cantidad de cosas a nivel internacional, de programas de intercambio, etcétera, que hay y de proyectos súper chulos, que también lo sé porque mi hijo estuvo en alguno de ellos. O sea, me parece que es una oportunidad única. Muy pocas carreras que yo sepa en el mundo llegan a tener este nivel de compromiso de lograr una asociación internacional de estudiantes. Así que, aunque solo sea por eso, ya eso sería un motivo como para no dejarlo caer y comprometerse. Pero si eso es como una cosa demasiado indirecta, yo os diría que, no quiero ser injusta, pero por lo poco que conozco, sobre todo por compañeros de mi hijo cuando él estudiaba aquí y cosas que él me ha contado, en general, y salvo honrosísimas excepciones que confirman la regla, la formación de futuros médicos y médicas en nuestro país es una formación muy excesivamente, desde mi punto de vista, clínica y donde se dan por supuesto ciertas cosas pero que no se incorporan expresamente. Yo, por ejemplo, conocí el juramento hipocrático que me pareció súper emocionante en la ceremonia de graduación de mi hijo, cuando eso tendría que ser algo que se inculcara desde el principio. Creo que a veces priman, yo no digo que no sean importantes, pero a veces priman aspectos más de código biológico, genético, que de código postal, que en realidad es lo que determina la salud de las personas. Y es como que muchas asignaturas que tienen que ver con la comunicación o con la salud pública o lo que fuese, se ven como de refilón o no se ven bien. A lo que voy. Creo que muchas de esas deficiencias, o más que deficiencias, insuficiencias, porque a veces no se llega, que son muy importantes en la experiencia de formarse uno como personal sanitario, cuando no todo te lo puedes encontrar en las clases o por parte de profesores, también uno tiene que ser inteligente y comprometerse como estudiante, porque a lo mejor hay un montón de cosas que es a través de este tipo de proyectos y de manera colaborativa y autogestionaria que uno va madurando y dándose cuenta de un montón de cosas. Yo me acuerdo una vez que vine a unas jornadas que organizaba la gente de Pharmacritics y la IMSA sobre los fármacos que se están desarrollando para enfermedades en proyecto, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la industria y el business de las farmacias. Yo creo que es una entidad lo suficientemente interesante, variada, como para que poder encontrar, ubicarte en cosas que te gustan hacer y sobre todo que elijas las que elijas en lo que te quieras comprometer, te van a ayudar a madurar como persona y en el fondo a ser cuando te gradúas mucho mejor profesional de lo que hubieras sido si simplemente te hubieras limitado a pasar por los exámenes y las asignaturas. Así que, por esto también, pues yo os diría que al final se aprenden las cosas haciendo, no hay que esperar, estar muy seguro de muchas cosas,
ni que todo esté muy bien organizado. Basta con que unos poquitos, los que estáis aquí, pues os echéis para adelante y ellos os van a ayudar. Pues nada, muchísimas gracias por venir, que también recalcar que no tenemos subvención, así que no le hemos podido pagar porque todo lo que nos ha dicho ha sido maravilloso. Y nada, volver a decir que nos han dicho muchas veces que la medicina está deshumanizada y nosotros desde Smile y de IMSA creemos que no hay nada más humano que el trato con el paciente. Así que nada, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.